emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Teleamiga Internacional, transformando vidas. Hola queridos amigos, estamos haciendo país. Hoy les tengo un tema muy interesante, un tema que he pensado mucho desde hace tiempos en realizarlo, porque yo siempre veía cuál es la frontera entre la ciencia, la tecnología y Dios, nuestro creador. Como creyente siempre he pensado dos cosas. Una, la primera, Dios creó la ciencia y la tecnología para el servicio de la humanidad y el hombre es el que la ha manejado, la ha desarrollado, la ha investigado y por supuesto la ha colocado al servicio de sus semejantes. Pero también dentro de la tecnología, dentro de la ciencia, hay quienes creen que no, que la ciencia y la tecnología reemplazará a Dios. Esto lo dicen los no creyentes, aquellas personas que hablan sobre el proceso evolutivo de la humanidad y que podríamos estar en un cosmos, en una especie de caos y que a través del caos se va formando la vida. Pues bueno, vamos a discutir un poco sobre esto, vamos a ver si realmente Dios y la tecnología pueden llegar a estar unidos. Yo creo que sí, y ese es el tema de hoy, Dios y la tecnología. Bueno, hemos invitado a la señorita María Lucía Arango, ella es estudiante de Ingeniería Biomédica y nos va a hablar un poco sobre eso. Bienvenida, María Lucía. Muchas gracias. Bueno, tenemos también al ingeniero Abraham Galindo, quien es ingeniero de sistemas y próximamente me contaba que va a ser también especialista en redes de alta velocidad. De alta velocidad, o sea, significa que estamos hablando del tiempo. Bienvenido, ingeniero. Gracias, don Diego. Tenemos igualmente a don Jaime Villarraga, quien es realizador audiovisual de una de las comunidades religiosas más importantes que tiene Colombia y, por qué no decirlo, en muchos otros lugares del mundo, Lazos de Amor Mariano. Bienvenido, Jaime. Don Diego, muchas gracias. Bueno, y tenemos también al doctor Manuel Dávila, quien es ingeniero de sistemas de la Universidad de los Andes y actualmente es el decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Minuto de Dios, Uniminuto. Doctor Dávila, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo les parece el tema? No, pues un tema muy complejo, pero muy importante hablar de él. Bueno, hablemos un poquito de estas fronteras, realmente, porque mucha gente dice, está aumentando tanto la ciencia, la tecnología, que hasta el punto que se está pensando la creación de hombres. Ahora, hombres, vamos a decirlo desde qué punto de vista, antropológicamente, hombres fabricados. Vemos que hoy la robótica nos está llevando a que ya un robot inclusive alcanzan a tener piel, ¿no? Piel, sí, como los humanos, y la programación los está llevando a tener sentimiento. Ingeniero, ¿esto es posible? Bueno, realmente es una ilusión para el usuario final crearle que el robot o el miembro tiene un sentimiento, ¿sí? Lo que hace es que un programador le ingresa un código y lo programa para diferentes situaciones que va a estar expuesto, ¿sí? Y dependiendo de la situación que se encuentre, él va a reaccionar. Y la persona como tal, como en un truco de magia, cree que eso es real y dice, uy, sintió porque mire, se movió o hizo algún gesto. O sea, pero el robot puede pensar. No, él procesa realmente. Él procesa, sí, él no, no, en ningún momento podemos decir, no, es que el robot se sintió como mal, o por los años ya se siente mal, no. Las máquinas se dañan, si no se le hace un mantenimiento correcto, ¿sí? Y pues ya lo que decíamos, la parte lógica de él, lo que es el software,
es como viene programado, y en el momento que no cumpla las especificaciones, está dañada la máquina y hay que reprogramarla o hacerle una actualización. Doctor Dávila, se dice que se le pueden llegar a colocar a esta robótica sentimientos y que los pueden llegar a expresar. El robot realmente analiza patrones, ¿no? Patrones son como referencias de comportamiento y responde a esos patrones. Pero una vez que el patrón sale de lo que es un patrón, el robot no puede tomar decisiones correctas. Y ahí hay un ejemplo importantísimo. Cuando se hizo la partida de ajedrez entre el gran computador de IBM y Kasparov, hace muchos años, el Deep Blue se llamaba, que era la máquina y el hombre, ahí se ve cómo ganaba el computador, ganaba Kasparov, ganaba el computador, pero Kasparov hizo un movimiento con la máquina porque tenía sospechas de si realmente era máquina. Entonces hizo una jugada tal que su respuesta solamente correspondía a la malicia del oponente, ¿sí? La malicia. Y la malicia no es algo que tenga un computador. Y realmente la máquina respondió maliciosamente. Y de ahí nació la demanda de Kasparov a la IBM, que es una historia muy bonita de enfrentamiento máquina-hombre. Entonces, estos temas del sentimiento, del factor humano, no están definitivamente en las máquinas. María Lucía, en la ciencia médica hoy por hoy está tratando de buscarse piezas en el orden artificial que puedan llegar a reemplazar las piezas naturales. Inclusive se habla de corazones artificiales que puedan llegar a suplir el corazón actual. Nosotros metafóricamente decimos que el corazón es nuestro órgano del sentimiento. Si a una persona le llegaran a implantar un corazón artificial, ¿podría llegar a cambiar ese sentimiento de la persona? Para nada. El corazón se dice que es el sentimiento porque es la bomba, es lo que nos mueve. El corazón es uno de los órganos principales del cuerpo. Sin él nosotros no podríamos vivir. Es la fuente de, pues por así decirlo, oxigenación de todo el organismo, y por eso es que es lo que se considera como nuestro motor. Pero que a una persona le implantaran un corazón artificial no va a cambiar en lo absoluto su forma de sentir, su forma de pensar, porque eso es propio del alma, del pensamiento, de cada quien como persona, no como humano, como el animal, como por así decirlo, sino como la persona como tal, que a lo largo de la vida ha aprendido ciertas cosas que le han proporcionado un discernimiento y una forma de sentir distinta a la de cualquier otro. El hecho de que le pongan o que le implanten un corazón, un brazo, un dedo, lo que sea, no va a cambiar su forma de ser, en lo absoluto. Bueno, pero en este caso, por ejemplo, lo que se está tratando de dar, inclusive muy discutido hacia el momento en que ya se está probando en animales, y que se dicen que inclusive históricamente ya se trató de probar, el famoso doctor Mengele en la Segunda Guerra Mundial, la clonación humana, o sea, que es la fabricación de seres humanos a través de los procesos científicos. Pues la clonación humana, bueno, la genética como tal es un campo, la ingeniería genética, que ha sido limitado por la ética, es decir, en la genética no se han dado todo el desarrollo que se podría, precisamente por el ámbito ético que lo está limitando, pues a nivel social. Ha avanzado muchísimo en cuanto a la genética animal, a la manipulación y a la clonación de animales, pero a nivel del ser humano no se ha realizado precisamente por ese conflicto que hay con la ética. Hace poco estuve leyendo un artículo y ahí decía cómo se ha clonado y se ha llegado hasta el blastocito, y de ahí se ha logrado sacar mucho provecho para la solución de enfermedades, para para un montón de cosas. Pero, ¿qué pasaría si se permitiera el desarrollo de esa célula hasta que fuera un ser humano? ¿Tendría alma? Eso era lo que discutían. ¿Tendría alma como nosotros? El hecho de que nosotros hayamos sido quienes generáramos el crecimiento, porque pues parten de células humanas, que generáramos el crecimiento y la formación hasta ese punto de esa célula,
¿permitiría que tuviera alma? Pues esa es una discusión muy fuerte. Pienso que estamos partiendo de algo que fue creado por Dios y que fue la célula primaria que utilizaron para desarrollar lo siguiente. Y es obra de Dios, como todo lo que nosotros hacemos. Entonces, pueda que la tenga. Es decir, en mi concepto la tiene, pero no porque ellos lo hayan hecho. Partieron de algo que fue creado por Dios. El cual todavía no se ha podido llegar a comprobar, porque Exacto. inclusive, Jaime, nosotros podemos ver, doctor y ingeniero, la forma como se han venido dando las investigaciones a través del tiempo, en donde se dice, el hombre desciende del mono. Bueno, hay investigaciones que se dan, Darwin llegó hasta cierto punto, antepasado común, y de ahí el eslabón perdido hasta ahora no se ha podido llegar a comprobar. Hablan, y por ahí algunas investigaciones que se han encontrado, pues restos humanos de muchísimos miles de millones de años atrás que podría llegar a colocar, pero no se ha podido comprobar el ADN que pueda llegar a ser ese patrón exacto del humano, porque nosotros hemos llegado hasta el punto, históricamente en el Homo erectus, pero científicamente no hemos llegado sino únicamente hasta el primate, ¿no? Y de ahí obviamente no se ha dado. Esto vulnera en un momento dado esa creencia de que Dios ha sido el creador de todo este universo y que todo digamos, este mare magnum de cosas a nivel científico, biológico, humano, sea esa obra de Dios, o sencillamente la ciencia llegará al día en que diga patrones establecidos pueden llegar a ser creación de vida. Pues todo esto lo hemos reflejado nosotros ahora en la forma en que se han robotizado los jóvenes con toda la tecnología, ¿no? Pero en el caso particular de querer imitar la obra de Dios, querer comportarnos como creadores, como dioses, al tratar de imitar, no solo en aspectos de sentimiento, sino corporales, también de interacción con el ser humano, yo pienso que directamente afecta a la fe, ¿sí? Sobre todo la gente que está débil. Nosotros como católicos debemos ser muy conscientes de que hay un solo Dios, que Él fue el que nos creó, que nos dio todos estos dones. Lo que es el cuerpo humano es una creación perfecta, que Él nos va a seguir dando los medios para evolucionar, no solamente en la parte física, sino también en la parte mental. Obviamente nosotros no nos podemos despegar de que la fe y las enseñanzas que nos dio Él no nos den para aceptar la tecnología. Siempre nos va a dar las herramientas para aceptarla. Obviamente nosotros la estamos utilizando para bien, pero algunos, no estoy diciendo todos, quienes están creando este tipo de maquinaria, este tipo de imitación del ser humano, si la utilizan mal, sí vamos a llegar a una hecatombe. Y nosotros estamos ahí como católicos para utilizar estas herramientas para el bien de la humanidad. Claro, sí, indudablemente, ¿no? Hay un tema, digamos, de mucha discusión. Yo creo que el tema entre la razón y la fe es un tema complejo. Muchos de estos temas, yo diría, no se ha resuelto como una verdad absoluta, razón y fe. Y yo estudié un poquito la vivencia de Descartes, que era filósofo, matemático, y en el método hace una explicación de cómo funciona el corazón, es decir, la máquina corazón. Y uno capta ciertos sentimientos de culpa por su creencia en Dios de Descartes, de dónde está Dios, digamos, ¿no? Él sentía como eso, yo soy un mecanicista, pero ¿dónde está Dios? Y en el método de él hay un capítulo donde habla de que la unión entre el cuerpo y el alma es la hipófisis, ¿sí? Que hoy es un tema, después Newton ¿no? O sea, la glándula. No, la glándula, porque es la glándula del sentimiento y este tipo de cosas. Pero digamos, ahí hay el gran afán de encontrar la relación entre razón y fe, cuerpo y alma, ¿sí? Que no daré una respuesta sobre eso, es un tema muy complejo. Pero lo que sí, otro filósofo de Sauer se llama, hablando de la naturaleza, una creación de Dios, ¿cierto? La naturaleza, él dice, el hombre no inventa nada, todo está en la naturaleza.
Indaga los gusanitos que se vuelven rueda cuando están asustados y ruedan por la montaña. Indaga la relación del número de Fibonacci, que todos sabemos es 1, 2, los dos números anteriores sumados, que se encuentra en la relación de las hojitas de los árboles, ¿sí?, en los caracoles, una relación entre la matemática, ¿cierto?, y la naturaleza, y él lo que dice es, todo está en la naturaleza, que me parece importante porque baja la prepotencia del ser humano de creer que somos creadores, ¿sí? Realmente somos no sé si la palabra sea válida, desocultadores de lo que ya existe en la naturaleza, que es un concepto filosófico para bajar esa prepotencia, por decirlo así, del hombre. Bueno, como ustedes podrán ver, este es un tema bastante complejo porque estamos tratando de explicar un poco, porque hoy, en pleno siglo XXI, estamos ya en el tercer milenio, lo que se viene hacia adelante, la virtualidad. Hoy la virtualidad trata de reemplazar la presencialidad. Mire, por ejemplo, una de las cosas que se están dando en la actualidad, un fenómeno, las redes sociales. Eso es una virtualidad y ese es un tema que yo quiero tocar ahora también porque tiene que ver mucho con la ciencia, la tecnología y la comunicación, porque se dijo que el siglo pasado, o sea, el siglo XX, fue el siglo de la tecnología y se dice que el siglo XXI es el siglo de las comunicaciones, así como el siglo XIX fue el siglo de la mecánica. Entonces, esto es una evolución que se va dando, pero toda esa evolución tiene una línea, una consecuencia, y esa consecuencia nos genera un efecto, una forma de pensar. Hoy en día un joven tiene 500 amigos, pero los tiene acá, en las redes sociales, en el computador, en el celular, en los dispositivos móviles, y tiene 10 amigos presenciales. Eso es lo que realmente se da. Hay un mayor aislamiento. En esto vamos a entrar un poquito más porque tiene que ver la tecnología y hasta dónde Dios está interviniendo en ello. Ya volvemos. Bueno, queridos amigos, estamos haciendo país y hacer país es tratar de buscar las mejores condiciones de vida que todos podamos tener. Para hacer país, ¿qué hay que hacer? Conocer la historia, conocer el presente y desde luego saber hacia dónde va el futuro. Pero recuerden una cosa, nunca se les vaya a olvidar esto. Primero, que el pasado no existe. El pasado existió, ya fue. Nos dejó la historia. Y de ella debemos nosotros reconocer lo bueno y lo malo y lo feo, ¿ya? Para no volverlo a cometer y para que podamos tener cosas en el presente. Ese momento pasado ya no existió, ya dejó de ser. Pero el futuro tampoco existe. El futuro se proyecta con las acciones presentes. El futuro que usted va a vivir es lo que usted esté haciendo ahora. Pues bueno, de eso se trata. Hablábamos de las redes sociales, hablábamos de la forma del comportamiento humano, social, afectivo que se está dando. Mucha gente hoy, y voy a decir algo que es bastante feo, pero es una realidad, hay gente que está buscando el sentimiento inclusive sexual a través de los medios electrónicos, a través de la cibernética, de la computación, y eso ya raya un poco lo que es el verdadero efecto de la naturaleza. Yo oía dos chicas recientemente sentadas en una cafetería, ambas jóvenes, bonitas, una tenía su dispositivo móvil y estaba chateando, y la otra estaba haciendo lo mismo. Estaban en Cartagena, una ciudad tan bella, tan hermosa para poder disfrutar, pero ninguna estaba disfrutando de lo que era su entorno, estaba siendo manejada por este aparatico, ¿ya? Y fue un largo rato, no fueron 2 o 3 minutos para contestarles o mantenerles. Entonces, ¿qué sentido tenía de estar viajando para vivir ese sol de Cartagena, ese ambiente, esa ciudad, esa historia, para uno estar conectado a algo? Son patrones que se están dando. Y se dice también que hoy se están fabricando ya muñecas en el Japón humanas
robots que están comenzando a convivir o se están proyectando la convivencia con las personas en el aislamiento. Entonces, si yo me compro el robot, lo programo de cómo es la mujer que yo quiero y cohabita con ella, inclusive copula con esa mujer, y que su piel es muy parecida. Esto pareciera una aberración, pero ¿puede ser posible, ingeniero? Sí puede existir como tal, pero pues reitero de que en ningún momento va a llegar a ser un ser humano, ¿sí? Es una máquina que tiene unos sensores y que va a responder a determinados estímulos, ¿sí? A lo que ha sido programada, pero no creo que pues podamos llegar a cambiar a una persona y decir, no, es que este robot va a ser mejor persona que un ser humano. Claro, pero usted cree, doctor, que digamos, esa parte del hombre no se acostumbrará, porque se dice que el hombre es animal de costumbre, ¿no? Y que si el hombre llegó y cogió y compró y adquirió y pagó una cantidad de dólares por su muñeca, le pone el nombre y lo hace, y ella comienza, porque el tipo la programa de acuerdo a lo que él quiera, a sus gustos, sus sentimientos, y ella le accede a todo lo que el tipo quiere, ¿no? Entonces, pues, sí. ¿qué pasa ahí? Hay un fenómeno, nosotros lo estamos hablando mucho, hay 23 nuevas tecnologías de punta, algunas ya actuando, como Big Data, Internet de las Cosas, o sea, 100 billones de dispositivos conectados a Internet en el 2020, eso es una cosa tremenda, que lo hemos estudiado bajo el concepto de sociedad transformada, es decir, el ser humano sí se transforma a través de las tecnologías, y la pregunta es si es para bien o para mal. Hay un filósofo, Luigi Soja, italiano, de ahora, actual, que escribió un libro que se llama La muerte del prójimo. Es decir, el prójimo, dice él, ha sido cambiado por los contactos que tenemos en los dispositivos. Y dice, se ha perdido la relación de la mirada a los ojos con el prójimo. Cuando uno va a la tienda ya no lo mira, el médico ya no lo mira, mira el teclado del computador, ¿no? Entonces, sobre ese tema hay unas discusiones muy fuertes alrededor de esa pérdida de la relación humana. Pero hay una anécdota rápida que comento. Hablando de eso en un grupo de filosofía, uno de los jesuitas que está en el grupo, un grupo de filosofía del dolor se llama, de la virtualidad, de los ojos pixelados, del ser, los contactos, uno de los sacerdotes habló y dijo, bueno, yo tengo una historia, a mí la virtualidad no me molesta, porque yo he hablado con Dios siempre virtualmente. ¿Sí? Y fue un argumento porque, claro, válido, porque ¿no? Creo que en la mesa podemos hacer no solamente el punto final de una verdad, sino estos temas que nos ponen a pensar, ¿no? Pero en realidad sí hay una pérdida de la relación con el prójimo, y entonces el hombre se vuelve máquina, porque es que un robot para convivir es convivir como en una licuadora, ¿no? Es decir, es un concepto muy pobre de la humanidad. Pero la tecnología sí está transformando la sociedad y al hombre, claro, en muchos aspectos. Hay un punto que a mí me preocupa, María Lucía, y esto yo quisiera ver si de golpe es posible. Hoy ya el transgénero se ha dado y lo estamos viendo en la sociedad. Es más, no solamente se ha dado, sino que se está promoviendo, ¿ya? Hay promoción del cambio de sexo de la persona, que a eso se le llama el transgenerismo, ¿no? Obviamente, pues ahí hay varios tipos de elementos que hacen parte de ese comportamiento. Uno, la parte espiritual de la persona. Yo creo que en ese momento se afecta la parte mental, psicológica que tiene, porque si una persona nace y físicamente tiene su órgano genital masculino, ¿ya? Pero las operaciones médicas lo llevan a convertirlo. La gente no entiende mucho eso, cómo realmente físicamente se puede dar, pero algún día será posible que en esos cambios esa persona que nació de forma natural siendo hombre pueda llegar en su transformación siendo mujer a procrear directamente en su vientre, y puede llegar a tener a ser madre y a generar vida en ese aspecto, o eso realmente sería muy difícil. Yo pienso, y es algo que pues no es una mentira para nadie, la ciencia no tiene límites, es decir, sí tiene límites de alguna forma, pero avanza rápidamente y pasando por encima de muchas cosas.
Es posible, pienso que sí es posible realizarlo, crear los ambientes pertinentes en el cuerpo para que se pueda desarrollar, es posible. Además de que se ha visto la feminización del hombre mediante la inyección de hormonas, mediante otros procedimientos, podría llegar a crearse un ambiente en el cual el hombre pudiera desarrollar una vida dentro de sí. Ya, ¿y usted no cree que eso sería, porque esto ya realmente traspasa un poco esa ética humana y además ya sería como la negación de esa naturaleza con que la persona en un momento dado nace y reta realmente esa formación divina y natural que se la proporciona al humano? Bueno, afortunadamente para eso estamos nosotros, las comunidades católicas, para volver a rescatar esos valores que intrínsecamente trae el hombre, que son las creencias hacia Dios, que es volver a, en el caso lo que don Diego decía de los robots que tratan de imitar a la mujer, de rescatar otra vez esos valores, donde la mujer es algo hermoso que nos dio Dios, que fue tan hermoso que contó con una mujer, con la Virgen María, para venir al mundo. Entonces, la comunidad, o nuestras comunidades, nuestra fe católica, no va a luchar porque va a ser una pelea perdida, sino que se va a adaptar a todas estas situaciones tecnológicas, ¿sí? ¿Y cómo? Utilizándolas a favor, ¿sí? ¿Cómo las utiliza a favor? Si hay que entrarle al joven, si hay que entrarle a los adultos que ya han aprendido unos vicios, que ya han aprendido por causa de los complejos que han tenido durante la vida, como por ejemplo la homosexualidad, como por ejemplo la adicción al sexo y otros vicios, porque también hay otros vicios tecnológicos como los videojuegos. Nosotros vamos a entrar a esa raíz, a ese ser que comenzó siendo cuando nació, donde no tenía vicios, donde no tenía ninguna correlación directa con lo que es el mundo, con lo que nos está vendiendo ahora. Nosotros tenemos que defender de alguna manera la naturaleza humana, ¿sí? No vamos a atacar, vuelvo y digo, porque en el caso, por ejemplo, de los homosexuales, ellos siguen siendo hermanos de nosotros los vamos a querer, los vamos a respetar. Ya cuando utilizan la tecnología para cambiarse de sexo, tenemos que generar esa conciencia a nivel de país, a nivel mundial, de por qué no se debe hacer esto, porque Dios nos creó siendo perfectos. Claro, mire que usted acaba de decir algo muy interesante y es lo siguiente, es que las religiones cumplen un papel muy importante en el desarrollo humano, porque la religión es la que hace que la persona lleve una conducción desde el punto de vista ético, moral, de tradición y que pueda llegar a tener una conservación de la especie. María Lucía, ¿querías aportar algo más? Hay una frase que nunca olvido de mi profesora de fisiología y ella decía, eso es algo que va en contra de la naturaleza, es antinatural. Actualmente es algo que vivimos todo el tiempo, vivimos cosas que según nosotros o que lo que llevábamos viviendo anteriormente es antinatural, no es compatible con la naturaleza. El hecho de que un hombre geste dentro de sí un ser humano, un ser vivo, pues es antinatural. Entonces no sé en qué... es posible pero antinatural. Totalmente, no sé en qué forma, en qué medida podría llegar a esto a ser completamente, o sea, crear un ser humano completamente igual, y en qué forma podría afectar su naturaleza. Es decir, esto no es compatible con la naturaleza. Psíquica, emocionalmente, puede llegar a tener un impacto muy grande en donde los sentimientos de esa persona pueden llegar a tener una variación. Y es que se ha visto, pues es algo que es, por así decirlo, normal, obvio, que las cosas se transmiten de forma vertical, es decir, la madre al hijo durante la gestación transmite muchas cosas a su hijo,
por medio de sus emociones, por medio de la alimentación, por medio de muchas situaciones en las que se encuentre, le transmite muchas cosas a su hijo y eso es la transmisión de forma vertical. Entonces, no es compatible con la naturaleza que se realice de una forma distinta. ¿Que se puede hacer? Creo que sí se puede hacer. Yo pienso que la ciencia hasta ahora ha tratado de buscarle solución a todas las cosas, y si quisiera hacerlo, es algo que podría llegar a desarrollar, pero no es compatible con la naturaleza. O sea, Claro, claro, y no va a cumplir la misma función, ¿no? Sí, yo creo que ahí tenemos un tema. El hombre transforma su entorno, por ejemplo, en el tema de la cultura, el tema de las leyes, ahora que hablas tú de homosexualismo, el hombre inventa formas de pensar distintas a la religión. El tema de la cultura, Freud habla del malestar en la cultura, dice que creamos la cultura para protegernos de nosotros mismos, pero al perder las libertades creamos una molestia con la cultura. Y entonces estamos sometidos a respuestas diversas según el campo en el cual estemos trabajando, que es un poco lo que enseña la filosofía, ¿no? Digamos, no de tomar un partido, sino de observar. Entonces, por ejemplo, oí a un filósofo que decía la frase, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Es una frase bíblica. Y él explicaba que, explicada desde la Biblia, desde la política y desde la filosofía, tiene tres respuestas distintas, ¿no? Y digamos, ahí estamos enfrentados a la ética, ¿sí? Porque esto también tiene que ver un poco con la ética, ¿sí? No sabemos si los estados lleguen a dar leyes en donde acepten, ¿no?, todas estas cosas, y por eso la palabra ética la mencionaste desde el principio. Y creo que estamos siempre rodeados, y con la tecnología indudablemente estamos totalmente con el tema ético. Fíjense un detalle, en el entender de las cosas, un marcapasos del doctor Jorge Reynolds, que es tiene nanotecnología en el corazón para que funcione, ya puede tener IP, es decir, es un dispositivo remoto. Sí, entonces ya el hacking Sí. puede ir orientado al corazón. No estoy culpando al doctor Reynolds, no, él ha salvado 70 millones de vidas. Claro. Con él hablamos de estos temas de la ética. Entonces ahí viene la actuación del hombre, que también lo mencionaban, es el que pone el concepto del malo y del bien, ¿no? Porque toda esta tecnología es buena, salva vidas, pero transforma la sociedad, porque entonces el hombre moderno que tenga un marcapasos con un IP va a tener que salir con un firewall en el bolsillo. Firewall es el software que protege de los ataques externos. Es decir, comienza a tener una relación con la vida, ¿no?, la tecnología. Y por eso abre estos caminos de debate para dónde vamos y hasta dónde. Pero fíjate que ahí hay un punto, ingeniero, que es importante. Se está hablando que el nuevo código de identificación, y ya en Estados Unidos Obama ya lo aprobó, que va a ser el código único que van a tener las personas, ¿no? Y que ahí dentro de ese mismo código, mediante un chip, ya que se va a colocar, porque cuando una persona nace, le colocan su identidad. Entonces ya, por ejemplo, en los animales se ha visto, ¿no?, que un perrito, pues le pone el chip y uno a la veterinaria lo escanea y lo hacen. Hoy en día, pues también eso sí ya se está pensando justamente para el humano, en donde tiene su número único de identificación. Ese mismo chip le permite tener sus códigos para su protección a través de lo que son las cuentas, las redes sociales, todo lo que obviamente tiene, y además va a ser ampliado para poder mantener su historial, y ese código va a ser el pasaporte. Ya la persona ya no se van a imprimir, usted va a pasar y lo escanean directamente, o usted coloca la huella o el iris del ojo en la misma forma, entonces se va a molestar. Hay unas teorías, pues el famoso libro de Orwell, de George Orwell, como no, y el de Huxley, ¿no? Sí. Que ellos hablaron sobre el mundo feliz, y se habla pues que se va a llegar a que la máquina nos va a gobernar, y que obviamente podemos nosotros llegar a tener. ¿Hasta dónde va a alcanzar esto, ingeniero? Pues lo que pasa es que la tecnología se debe ver siempre como una herramienta, ¿sí? Y el uso de ella pues depende de la persona que esté. Sí, a veces hablo con la gente y dicen, no, es que el internet es malo, pero el internet realmente es como el reflejo de lo que es el ser humano, ¿sí? Entonces todo ese tipo de cosas que usted encuentra en internet es porque alguien lo hizo y alguien lo necesita, ¿sí?
Con respecto a lo de que la tecnología ahorita que todo esté unificado en un chip, a mí me parece que es un recurso muy bueno para el ser humano, porque sencillamente imaginemos un escenario donde una persona se pierde en otro país, entonces tiene un problema de comunicarse, ¿sí? Y digamos, con que usted sencillamente le escaneen una falange o sea algún dato biométrico, sepan de que quién es usted, de dónde viene, qué idioma habla, cuáles son sus alergias, fuera de eso tengan la información de sus cuentas y todo eso. Pero políticamente esto tiene unas consecuencias graves porque, bueno, a mí Claro. personalmente me parece extraordinario que uno pueda llegar a tener ese tipo de identificación clara. Ahí la gran preocupación es el hombre marcado, ¿no? Ya que va Claro. llegando y el gran hermano, ¿no? Pero aún sin el chip, el ADN virtual de todos nosotros está en la web. Está ahí. En la web está qué dices, qué opinas, en un análisis sintáctico de adjetivación. Tú puedes decir, esta persona es marxista, es derechista, es terrorista, es médico, es músico, es bioquímico, etcétera, nada más por los patrones. Y en la Gestalt, de acuerdo al análisis de tu cara, analizado por máquinas, eso ya es una realidad. Entonces, la Big Data, ¿no? Sin necesidad del chip, ya yo la llamo la máquina para leer el pensamiento, ¿sí? Y de pronto vamos a llegar al punto en donde las oficinas no entrevisten, sino opriman el Big Data, y ese Big Data nos diga quién es esa persona, por el ADN virtual, nada más con ver el Facebook, nada más a ojo, dónde va, qué hace, qué come, etcétera, pero ya las máquinas en el Big Data están haciendo eso. Entonces, el chip sí podrá llegar, seguramente, pero ya estamos en eso, además con una absoluta pérdida de privacidad. Sí, Claro. No existe. No, vea, es tal el caso que a uno le llegan a su dispositivo móvil o le llegan a su correo electrónico de acuerdo a las frecuencias que uno está, a las páginas que uno visita, le llegan las ofertas. Ingeniería Ya, social. claro. Es Básicamente, la ingeniería social. ¿cierto? Sí. Lo que pasa es que son programas que se dan a la tarea de enfocar a la gente, de encapsular a la gente en determinados nichos de mercado. Puede decir, vea, tenemos esta gente, podemos ofrecerle este producto. Y es algo que es muy natural del ser. Ok, O sea, usted claro. no puede ocultar lo que es. Así es. Bueno, vamos a hacer otra pausa, vamos a sacar conclusiones. Estamos en el tema de Dios y la tecnología en Haciendo País. Ya volvemos. Dios y la tecnología. ¿Será que la tecnología reemplaza a Dios? No. Yo me leí un libro hace mucho tiempo que hablaba sobre la eugenesia, la ingeniería genética, y decía, ¿quién reemplazará a Dios? Yo creo que ha podido pasar, se pueden escribir muchas cosas, pero eso va a ser muy difícil. Pero veamos qué es lo que piensan nuestros invitados y nuestros panelistas como conclusiones. Jaime, ¿será reemplazado Dios en algún momento por la tecnología? No va a pasar porque siempre vamos a ver quiénes estemos liderando la defensa de Dios, la defensa de nuestras creencias. Por más de que utilicen la mercadología para meternos en los ojos, en el cerebro, en nuestro corazón, la tecnología, nosotros siempre vamos a tener algo muy importante que es nuestra moral, nuestras costumbres. Si nosotros somos formados con buenos principios desde el comienzo, pues no vamos a tener tanta tendencia a eso. Me refiero más que todo a lo material. La tecnología nos está atacando en este momento es por el materialismo. Tú te sientas en un computador y te llega toda la información publicitaria que quieras, como lo decía el ingeniero. Ya hay un estudio, se relaciona también con el ADN en internet. Una marca que tú tienes, es decir, tú te metes a buscar un día un celular y te das cuenta que si permaneces en el computador, en internet, todo el día te van a llegar anuncios de celular. Ya saben qué es lo que tú estás buscando, y así va a ser con todo. Entonces, si nosotros no estamos preparados, nos vamos a dejar llevar por la tecnología,
y vamos a dejar en segundo plano a Dios. Nosotros como formadores de hombres, como salvadores de almas, tenemos que concientizar a la gente de que primero siempre va a estar Dios y en segundo lugar va a estar el resto. Muy bien, muy interesante esa apreciación, ingeniero. ¿El cerebro cibernético podrá reemplazar al cerebro humano en una mayor capacidad, inclusive de tamaño, de sistema, de velocidad de procesamiento? El cerebro humano fue hecho por Dios. El cerebro artificial ha sido hecho por los hombres que fueron creados por Dios. No sé, ¿qué piensa usted al respecto? Pues las redes neuronales y todo esto, la inteligencia artificial, básicamente desde un inicio siempre le ha ganado en procesar información, cantidades y en velocidad, siempre ha superado. Pero realmente esos cerebros que trabajan tan rápido, esos procesadores, fueron programados por hombres, ¿sí? Y yo creo que no, o sea, Dios nos creó a nosotros con capacidades infinitas y básicamente siempre detrás de toda máquina va a estar un programador, ¿sí? No veo el punto de que una máquina, detrás de la máquina esté otra máquina. O sea, No. es como la vieja teoría, ¿quién es primero, el huevo o la gallina? No, pero en Ya, este sería el ser humano, Sí. definitivamente sería el ser humano, porque sencillamente la máquina lo necesita. Así Lo va a es. necesitar, sí. María Lucía, la ingeniería biomédica y toda la investigación científica que se está dando a profundidad, ¿podrá ser creadora de vida? No, yo creo que no. Estoy segura que no. Dios es, bueno, mi concepto en cuanto a si Dios puede ser reemplazado por algo, tecnología, lo que sea, no lo es. Todo lo que está hecho por el humano es propenso al error humano. Nosotros somos seres que nos equivocamos. Nada de lo que nosotros hacemos va a ser completamente perfecto. Está propenso a cometer errores en cualquier momento. En el momento en el que se salga del patrón, donde no pueda la máquina responder, ya va a haber un error. Pero en cambio Dios es perfecto. Nada puede reemplazar la perfección de Dios. Nosotros como humanos cometemos errores y todo lo que hacemos va a estar ligado a los errores que cometemos. Por eso es que nada que la tecnología y nada de lo que esté hecho por el humano podrá reemplazar la perfección de lo que Dios ha hecho. Muy bien. Doctor Dávila, ya para que concluyamos, esto es muy complejo, definitivamente, muy difícil. El hombre es ávido de investigación. Hay una cierta teoría que es económica y que dice que la población tiene que entrar en una reducción y que la curva evolutiva va a ser involutiva y que ya se está comenzando a dar que a mediados del siglo la población llegará a 9.000 millones y posiblemente ya comience una curva de descenso. Ya la juventud no quiere tener hijos, la homosexualidad quiere reemplazar la familia para poder adoptar ellos y decir, bueno, sencillamente vivimos, tenemos el sentimiento, una generación pasa en 50 años. Es sumamente rápida, entonces se puede llegar. La eutanasia está tratando ya a través de las leyes, porque todo esto entra dentro de los marcos legales, ¿no? Legislaciones que permiten y que al hombre cuando llega a cierto nivel de edad, cuando ya deja de ser productivo, pues sencillamente se le aplica la eutanasia y ya va eliminándose. Todo esto es una cultura de la muerte, la cual no nos está permitiendo una cultura de la vida. Y el aborto, ya sencillamente pues aborten y no hay mayor problema. Todo esto nos llevará a que en unos 2 o 3 siglos se reducirá la población a pequeñas proporciones para que la riqueza, la abundancia y el espacio vital sea sencillamente por unos privilegiados. Sí, bien. Ahí pues hay varias formas de verlo, ¿no? Como ingeniero uno busca las respuestas, ¿no? Y como filósofo pensar, ¿no? El problema está en que las decisiones políticas se van a dar a nivel de nanosegundos. Y hablo de esto, de lo que mencioné. En el Big Data hoy en día uno en su celular, con las estadísticas mundiales que existen conectadas, uno puede ver cada nanosegundo qué gente está naciendo y qué gente está muriendo.
¿Y cuánto CO2 se está consumiendo? Faltan 14.000 días para que se acabe el petróleo. Pero en el segundo día faltan unos segundos menos, ¿no? Y eso está siendo medido. Y obviamente eso va a generar decisiones políticas de territorios, ¿sí? De disminuir la población, de aumentar la población, de alimentación. Y digamos que más que decir, de poder decir a dónde llegaremos, porque es una pregunta muy difícil, lo que sí podemos decir, la tecnología va a influir en decisiones políticas sumamente fuertes, ya no de la estadística de que es que hace 2 años teníamos tanta población. Si uno toma una muestra en 5 segundos con estas estadísticas de Big Data, el mundo cambia en 5 segundos y puede ver las cifras, inclusive los millones de correos electrónicos, etcétera, el comportamiento del mundo. Entonces, más que dar una solución, indudablemente depende de lo que tú decías, de la bondad o maldad de los políticos y de los intereses, que el mismo Papa lo dice en su mensaje cuando dijo Internet es obra de Dios, pero pone un pero, ¿no? Y lanza un mensaje de peligros, ¿no? Uno de los cuales es precisamente el tema de las decisiones políticas gracias a la tecnología. Bueno, pues, queridos amigos, hemos querido traer este tema que es muy importante. Me alegra mucho haber contado con este panel porque nos ha dado visiones muy diferentes. Una la tenemos desde el punto de defensa de la fe. Hay que mantener la fe y si no defendemos la fe, sí nos podemos de golpe dejar llevar por la tecnología. El ingeniero de sistemas nos dice, nunca se superará esa inteligencia del hombre que es el que crea la máquina y aún así la máquina pueda en velocidad ser superior, nunca lo va a hacer en esencia. Lo que nos dice la estudiante de ingeniería biomédica, que nos dice no, lo de Dios nunca será reemplazado porque ahí es la esencia y en la esencia no se podrá dar. El doctor Dávila nos lo hace desde el punto de vista de la filosofía porque él es filósofo y a su vez también ingeniero de sistemas y nos dice sí, la Big Data nos está llevando a tener conocimiento, una estadística permanente en nanosegundos, ni siquiera fracciones de segundos, nanosegundos para saber cómo las decisiones políticas se van a dar. Pero finalmente la decisión, ¿sabe quién la tiene? Se la pueda decir usted, en su corazón, en su conciencia, en su fe, en su creencia, en la tradición, en la forma como usted le enseña a sus hijos para que ellos puedan entender que la ciencia y la tecnología es una realidad, pero jamás reemplazará a Dios. Que Dios los bendiga y que nos siga protegiendo y que nos siga dando iluminación para que nosotros entendamos estos fenómenos.